Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. El fin de la batalla en la base Tachibawa tuvo un impacto mayor del que uno podría imaginar. Aunque nadie murió gracias al duro trabajo de todos y a cierto elemento impredecible, lo cual fue genial, el daño a la base fue tan inmenso que tuvieron que reconstruirla desde cero. Sin embargo, mientras la gente siguiera con vida, la esperanza existiría, y los edificios y todo lo que había dentro de la base podrían reconstruirse pronto. Aún así, lo importante era el factor impredecible mencionado antes: Kafka y Vino. Si bien nadie entendía realmente cómo Kafka podía convertirse en kaiju, el hecho de que pudiera transformarse en uno seguía siendo innegable, pues todos habían sido testigos de lo que sucedía. Ese hombre, a pesar de ser torpe y un poco tonto, podía convertirse en el kaiju más fuerte que jamás había aparecido. El kaiju número 8. Si algo había de afortunado, era que Kafka estaría del lado de los humanos. Pero, ¿era realmente así? Aunque la historia pareciera ridícula, era cierto que, como kaiju, Kafka ayudaría a todos a enfrentar la crisis ocurrida en la base Tachikawa. Todos lo habían visto, mucha gente lo había confirmado, e incluso tenían el registro de su transformación y de sus peleas contra todos los kaiju, incluido el poderoso kaiju que lideraba el grupo que atacó la base. Kafka y Vino era un héroe, un soldado y también un compañero en quien todos podían confiar. Sin embargo, aún así, Kafka era un kaiju y ese hecho no podía negarse. Sí, tal vez ahora estuviera bien, pero ¿qué pasaría en el futuro? Si de alguna manera Kafka se volvía loco y destruía todo, ¿qué ocurriría? Después de todo, Kafka en su forma kaiju tenía un nivel de fortaleza de 9.8, el nivel de fortaleza más alto visto en toda la historia del mundo, lo que lo convertía en uno de los kaiju más poderosos que jamás hayan existido, si no es que el más poderoso. Si Kafka hubiera perdido el control, ¿qué habría pasado? Era demasiado peligroso, y todos discutían sobre qué debían hacer con Kafka, pero afortunadamente, había nacido el soldado más fuerte jamás conocido: Uchiha Shinra. La habilidad física más alta, dominaba varias armas, ya fuera en combate cercano o a distancia, tenía un dominio completo sobre el traje de combate, y además podía empuñar el arma número 4 y el arma número 6 al mismo tiempo a la perfección. Sí, Shinra podía empuñar las armas numeradas más rápidas y más fuertes que se hubieran creado en este país. Aunque el historial de Shinra era reducido y también era joven, su trayectoria no podía negarse, pues había peleado contra muchos enemigos poderosos, ya fuera el extraño kaiju que apareció de repente en el examen, Narumigen, y también había volado desde la base de Nagano hasta Tokio con el arma número 4. Sí, el poder que Shinra ejercía al usar el arma número 6 era asombroso, pero comparado con su velocidad, que le permitía romper la barrera del sonido, era lo que más aliviaba a todos, ya que mientras fuera rápido, significaba que podría salvar a todos sin importar qué tan lejos estuviera la crisis. Mientras Shinra estuviera cerca, estarían a salvo, y todos sabían que él sería quien se alzaría por encima de muchos, especialmente con su suegro, Isao Shinomiya, ya que su relación con Kikoru estaba confirmada. Francamente, si fuera posible, desearían que tuviera más hijos, o si no, hacer un clon de él, para poder tener un soldado perfecto. Aún así, la tecnología de clones no era perfecta y era costosa, así que, de ser posible, querían que embarazara a más mujeres. Pero nadie se atrevía a decir esas palabras, porque si se atrevían, Isao seguramente se enfurecería, y cómo podrían enfrentar la ira de ese héroe que había protegido este país durante varias décadas. En cualquier caso, Shinra estaba completamente agotado después de su carrera desde Nagano hasta la base Tachikawa en Tokio. La habilidad del arma número 4 podía ayudarlo a moverse más rápido, ya que le daba la capacidad de volar, y con su talento, era fácil para él alcanzar una velocidad que rompiera la barrera del sonido. Sin embargo, sin duda alguna, romper la barrera del sonido era doloroso, ya que la resistencia del aire casi quemaba su cuerpo. El cuerpo humano era frágil, e incluso el artista marcial más fuerte del mundo de Kengan probablemente vería su cuerpo carbonizado. Afortunadamente, tenía el arma número 6, que le permitía enfriar su cuerpo, así que el calor no era el verdadero problema. En cambio, el mayor problema era la resistencia y el impacto de tener que moverse a tal velocidad, ya que romper la barrera del sonido no era algo sencillo. Si no hubiera estado en una forma aerodinámica mientras se movía a esa velocidad, su cuerpo se habría roto en pedazos, pero afortunadamente, la fruta del diablo que había consumido era la Bane Bane no Mi, que daba a su cuerpo propiedades similares a las de un resorte.
Cuando el impacto de romper la barrera del sonido golpeaba su cuerpo, era absorbido por su cuerpo como un amortiguador antes de disiparse. O puedo usar la energía para aumentar mi velocidad. Había muchas cosas que debía hacer en este mundo, así que no podía concentrarse al 100% en el desarrollo de la Bane Bane no Mi. Sin embargo, sabía bien que con esta fruta del diablo podía hacer más o menos lo mismo que Luffy podía hacer con la Nika Nika no Mi, ya que sus características eran más o menos similares, excepto que la Nika Nika no Mi de Luffy era de tipo Zoan, y su Bane Bane no Mi era de tipo Paramesía. En cuanto a cuál era más poderosa, naturalmente sería la de Shinra, ya que su límite no era solo la fruta del diablo y podía seguir desarrollándose. Aunque al mismo tiempo, pensaba en regresar al mundo de Naruto para obtener lo que quería, especialmente cuando había ganado el poder del Kaiju que antes había liderado a los monstruos. Sí, todos los Kaiju que aparecieron en su examen o en el ataque a la base Tachikawa, Shinra sabía bien que todos ellos eran causados por ese Kaiju, cuya habilidad podía controlar y crear a otros Kaiju. Aunque ese Kaiju quizás no fuera el más fuerte, ni tan fuerte como Kafka con su Kaiju número 8, ese poderoso Kaiju podía fusionarse con otros, volviéndose más fuerte al absorberlos. Como Shinra había usado el ojo de usurpación en la copia de ese Kaiju, obtuvo la habilidad de ese Kaiju, pero solo de forma parcial, y además no era tan fuerte, y debido a eso, sabía bien que su objetivo en este mundo era robarle todo a ese Kaiju. Kaiju número 9. Ese era el nombre de ese Kaiju, que sería su objetivo. Mientras pensaba así, abrió los ojos, pensando que debería regresar, pues sabía que todos lo estaban esperando, ya que la batalla final estaba cerca. El Kaiju número 9 no se mantendría oculto, especialmente cuando la existencia de Kafka había quedado expuesta, y además él debía estar al lado de Kafka, o de lo contrario, ese tipo estaría en peligro. Al menos, Shinra no dejaría que ese tipo muriera y fuera convertido en armas de esta manera, pero cuando abrió los ojos. ¿Has descansado lo suficiente, Shinra-kun? Quien le hizo esa pregunta y se quedó a su lado no era Kikoru, sino Mina Ashiro, quien había permanecido a su lado después de que él cayera en un breve sueño. Cuando la batalla en la base Tachikawa llegó a su fin, todos los heridos fueron llevados al hospital cercano o a otra base para ser atendidos, ya que todos eran héroes que habían dado todo de sí para luchar contra el Kaiju que casi había destruido los cimientos de este país. Sin embargo, mientras los que fueron llevados a otra base podían estar bien, los que fueron trasladados al hospital cercano necesitaban a alguien que los cuidara y protegiera a todos, en caso de que ocurriera otra emergencia. Tras este incidente, todos sabían que los Kaiju podían aparecer en cualquier momento, ya fuera del cielo o incluso del subsuelo. Nadie estaba a salvo, y la vida de cualquiera podía estar amenazada en cualquier instante, así que, sin duda, debido a esto, el tratamiento de Shinra era especial, sobre todo porque era el más fuerte, y si mejoraba, más gente podría salvar. También por esto, aunque Mina se quedara a su lado, nadie lo cuestionaba, pensando que solo quería vigilarlo para que no resultara herido. Sin embargo, lo que no sabían era que Mina se sentía patética porque no podía hacer nada para cambiar las cosas, y todo lo que había sucedido la hizo rendirse, sumiéndola en un estrés intenso, casi al borde de la ruptura, pero solo a su lado podía sentirse en calma. Sí, era inmoral, pero no quería alejarse de Shinra, especialmente cuando pensaba en lo que le pasaría a Kafka. Como Kafka había dicho antes, Mina era débil, y en lugar de ser una líder que guiara a todos en el campo de batalla, era alguien que seguiría a otros desde atrás, confiando en quien los liderara, y lucharía junto a ellos. Aunque Mina intentaba ser fuerte, sus ojos la delataban mientras trataba de preguntar por el estado de Shinra. Yo debería ser quien te pregunte a ti. ¿Estás bien? Shinra había descansado lo suficiente y, mientras comiera, más o menos estaría bien. En cuanto a su agotamiento mental, para alguien que había estado estresado por la idea de casi morir a manos de Itachi, Obito, Danzo y todos los demás, ese tipo de problema no era nada para él. ¿Qué me pasa a mí? Estoy bien. Está bien. No te fuerces. Estoy aquí. Eran las palabras que Mina más necesitaba, así que se aferró a él mientras lloraba. Aunque Shinra se sintió impotente, le dio suaves palmadas en la espalda y le acarició la cabeza con ternura, pensando que vivir era difícil. Se decía que Adán y Eva fueron enviados a la Tierra como castigo, y tenían que vivir en este mundo, especialmente en el mundo de Kaiju número 8, que era tan doloroso que nadie sabía cuándo moriría, y además tenían que trabajar duro para ganar dinero. Dormir, comer, hacer necesidades, trabajar, repetir, y luego caer en la desesperación cuando aparecía un Kaiju.
En cuanto a la fuerza de defensa, aunque era vista como heroica, también era la organización con mayor número de bajas, ya que muchos fallecían y la mayoría de los soldados eran huérfanos sin padres. Si Shinra hubiera nacido en este mundo, estaba seguro de que, si no tenía buenos padres, estaría desesperado. Así que, ante Mina, que lloraba en sus brazos, no dijo nada y solo la consoló en silencio. Solo que... Shinra, ¿qué debo hacer? Su hermoso rostro estaba bañado en lágrimas, mostrando su desesperación y falta de esperanza, pues era incapaz de hacer nada. Luchar. No te rindas. ¿Qué podía decir Shinra aparte de eso? A menos que siguieran luchando, no se podía hacer nada, y si no hacían nada, su situación empeoraría. En lugar de esperar a ser salvado cuando uno se ahoga, es mejor alcanzar el aire para poder respirar de nuevo. Sin embargo, Mina dudaba, sintiéndose muy desamparada, pues sabía bien que no era fuerte. Era débil y a menudo lloraba, especialmente cuando pensaba en cómo no pudo hacer nada cuando su mascota murió durante el ataque de un kaiju en el pasado. Sus ojos eran como los de un gatito abandonado, completamente confundido y desesperado, incapaz de hacer nada. Shinra sabía bien que Mina lo necesitaba más que nada, pero se preguntaba si estaba bien. Aunque Kafka le hubiera dicho esas palabras, era simplemente inapropiado hacer todo eso con la amiga de la infancia de Kafka. ¿Qué sentía Kafka hacia Mina? Naturalmente, aunque era sutil, Shinra sabía que era cariño. En cuanto a qué tipo de cariño era, no estaba seguro, pero esto también le recordó la historia de la metamorfosis de Franz Kafka, sobre un hombre que se transforma en un enorme insecto encima de su cama, algo bastante similar a Kafka en este mundo, que se convertía en kaiju encima de su cama. Aunque sucedían muchas cosas en esa historia, el final era simple. Aprender a seguir adelante, especialmente después del desenlace de la metamorfosis. Sin embargo, una cosa era aquello y otra muy distinta a esto. Shinra tenía a Kikoro a su lado, y ella le había confiado todo, pensando que los dos estarían juntos, entonces podía traicionar esa confianza. Si estuviera en el mundo de Naruto o de Kengan, no necesitaría pensar en todo eso, ya que las heroínas eran bastante particulares, pero este mundo era diferente, pues conocía bien los sentimientos sinceros que Kikoru y Mina sentían. Pero no soy lo suficientemente fuerte. Esas palabras de los labios de Mina lo sumieron en un profundo silencio. Una década. Ese era el tiempo que Mina y Kafka habían estado separados, y mientras Mina enfrentaba muchos peligros como el as de la fuerza de defensa, Kafka trabajaba como limpiador en una empresa de eliminación de kaiju. Una estaba en el campo de batalla y asumía la responsabilidad de la vida de muchos, y el otro trabajaba duro para vivir día a día mientras intentaba perseguir su sueño. ¿Acaso los dos tenían tiempo para pensar en el amor? Mientras reflexionaba, su pulgar acarició suavemente la mejilla suave y blanca de Mina antes de moverse lentamente hacia sus tiernos labios rosados. A pesar de haber trabajado como soldado todo ese tiempo, era hermosa. Su figura heroica era algo de lo que nadie podía apartar la mirada, mientras su sedoso y largo cabello negro, atado en una cola de caballo, se mecía con el viento. Cuando uno la miraba de cerca, notaba un pequeño movimiento justo debajo de su ojo, que le daba un encanto único. Cuando su movimiento se volvió ambiguo, el rostro de Mina se enrojeció más mientras su respiración se hacía más difícil, y su aliento caliente escapaba de sus labios, mientras sus ojos lo miraban con la mirada de una mujer que sentía algo nuevo, algo que hacía que su cuerpo ardiera pero también estuviera lleno de expectación. Entonces, sígueme. Quédate a mi lado. Déjame protegerte y guiarte mientras nos apoyamos mutuamente. ¿Puedo? Sí. Gracias. Sin embargo, cuando sus emociones también se encendieron y su deseo creció, supo que ya no se podía detener. Se acercó más, listo para tomar sus labios, y Mina, sorprendida, tímida, cerró los ojos y aceptó sus tiernos labios, que se volvían más lujuriosos, vulgares, pero los llenaban de una alegría inesperada que no pudo detenerse hasta que, al final, cruzaron la línea que no debían cruzar. No obstante, sin importar lo que hubiera pasado entre Shinra y Mina esa noche, ninguno de los dos lo mencionó ni pudo hacerlo, ya que Isao lo llamó a la sede central para asistir a una reunión donde se decidiría qué hacer con Kafka y vino. Pero aunque debería decir que permitieran a Kafka luchar junto a ellos porque se podía confiar en él, los demás no conocían bien a Kafka y, naturalmente, era imposible que tuvieran la misma confianza que él tenía hacia Kafka. Al mismo tiempo, su rango dentro de la fuerza de defensa era bajo, así que sabía que no tenía lugar para hablar, especialmente frente a esos veteranos que habían estado luchando durante décadas o más. ¿Cómo está tu cuerpo?
Aún así, Isao hizo esta pregunta frente a todos, como si quisiera que Shinra anunciara su estado delante de todos ellos. Estoy bien, señor. Shinra hizo el saludo militar mientras daba su respuesta. Gracias por preguntar. ¿Ya estás completamente bien? Sí. Pero por si acaso ocurre algo, deberías empezar a cuidar bien tu cuerpo. Gracias, señor. En cualquier caso, todos estaban preocupados por Shinra, ya que era un activo vital para el país. Activos. Qué palabra tan cruda para usar, pero era un hecho, ya que todos dentro del país eran súbditos, y a menos que Shinra planeara tomar el control del país, seguía siendo un soldado, aunque su posición estuviera de algún modo elevada y hubiera sido ascendido. Sin embargo, en lugar de ser tratado como un soldado normal, su trato era similar al de un arma nuclear. Delicado, pero atesorado con preciosismo, ya que su existencia podía convertirse en un símbolo de paz y esperanza, pues nada malo le pasaría a este país. O más bien, debido a su rostro apuesto y a su poder casi todopoderoso, ya que podía usar el arma 4 y el arma 6 al mismo tiempo, se había convertido en un héroe de esas historias de otro mundo para luchar contra el rey demonio que aterrorizaba el mundo. O como Ultraman, Kamen Rider, o simplemente como en las historias de superhéroes. Sea como fuere, cuando todos lo vieron parado derecho como un pino, suspiraron aliviados al saber que estaba bien, y luego pasaron a su siguiente discusión. La razón por la que todos se habían reunido. Aún así, al ver las expresiones de los demás, Shinra supo que con su poder, nadie pensaría que fuera inapropiado que él permaneciera en esta reunión con todos ellos. Kaiju número 8. Nunca imaginé que un Kaiju se infiltraría en la fuerza de defensa, y además de clase mega monstruo. Debemos ocuparnos de él de inmediato. La mayoría de los oficiales de la Fuerza de Defensa reunidos nunca pensaron en Kafka como algo más que un kaiju, una existencia que debía ser eliminada. Al contrario, era mejor matar a Kafka cuanto antes para poder convertirlo en un arma o en una pieza de armadura de combate. Nadie sabía si Kafka se volvería loco, y era mejor acabar con él cuando estaba tranquilo y dócil. Por último, con Shinra, incluso si Kafka se convertía en el arma más poderosa jamás creada, creían que él podría manejarla y volverse aún más fuerte, haciendo este país más pacífico. Naturalmente, Shinra sabía todo eso porque no era tan ingenuo como para pensar que todos ellos creerían en Kafka. Aunque la mayoría de los personajes se enojarían con su amigo por ser tratado así, él no era tan ingenuo como para pensar que enojarse resolvería todo. Al contrario, sabía bien que debía enfrentarlos de una manera que pudieran entender que el beneficio de tener a Kafka vivo era mucho mayor que el de tenerlo muerto. ¿Qué opinas, Uchiha? Cuando terminaron su conversación, Isao miró a Shinra, pidiendo su opinión sobre qué hacer con Kafka. Creo que Kafka Ibi no debería vivir. ¿Eh? Todos se sobresaltaron ante la respuesta de Shinra, pues pensaban que él estaría confiado en empuñar el arma más poderosa creada a partir del cuerpo kaiju de Kafka, pero inesperadamente quería que Kafka viviera. ¿Qué demonios estaba pensando este joven? ¿Por qué lo crees así, Uchiha? Aún así, Isao no se enfureció y le hizo esta pregunta nuevamente. Creo que su humanidad aún permanece en él, y nos ayudará a proteger este país de los kaiju. ¿Hablas en serio? Es un kaiju. Antes de ser un kaiju, también es un humano. El informe y el registro del origen de Kafka sobre cómo pudo convertirse en kaiju estaban presentados frente a todos. Según la creencia de muchos, era solo una historia unilateral, sobre todo porque quien podía confirmar que todo era real era solo Ichikawa. Si fuera otra persona, podría ser diferente, pero Ichikawa era solo un soldado nuevo, y sus palabras no tenían tanta persuasión como las de aquellos con altos cargos. ¿Humano? ¿Has visto el registro, verdad? ¿Cómo puedes decir que es humano con ese cuerpo? Aunque fuera humano en el pasado, como un kaiju ha infectado su cuerpo, se ha convertido en un kaiju. ¿Y si se vuelve loco y se convierte en un kaiju peligroso e incontrolable? Con su poder, este país podría caer. Como Kafka estaba capturado, todos revisaron rápidamente todo su cuerpo y, como era de esperar, había cambiado. Ya no era el de un humano. En cambio, se había convertido en una criatura cercana a un kaiju. No, era un kaiju. En ese momento, Kafka podría ser dócil y podría proteger a sus compañeros, pero ¿alguien podía garantizar que seguiría teniendo esas emociones? En lugar de esperar a que Kafka perdiera el control y se convirtiera en el kaiju más peligroso y fuerte que destruyera la humanidad, era mucho mejor convertirlo en armas cuanto antes. Sé que mis palabras suenan ingenuas, pero estoy solo. No puedo proteger este país por mí mismo. Todos.
Ser un héroe estaba bien, ya que Shinra obtuvo muchas cosas que deseaba, e incluso consiguió conocimientos secretos, ya fuera tecnología o incluso dinero, pero como era de esperar, era demasiado pesado cargar con el destino de este país por sí solo, sobre todo porque no se quedaría en este mundo para siempre. Sí, Shinra conocía a Kafka y esa era una de las razones por las que quería salvarlo, pero comparado con él, que había llegado a este mundo con la intención de robar el poder del Kaiju, creía que el papel de proteger este país era mucho mejor si quedaba en manos de Kafka. Estoy completamente solo, y no puedo ser ese dios todopoderoso que pueda proteger este país por sí mismo. Entonces, ¿quieres que Kafka Ibino te ayude? Sí. Shinra asintió. Si tenemos al Kaiju más fuerte que nos ayude a proteger este país, ¿no es eso bueno? Pero, ¿cómo puedes estar seguro de que no se volverá loco? Si de alguna manera pudieran controlar a un Kaiju para proteger este país, entonces ¿por qué no? Era como si existiera la profesión de domador o invocador en los juegos de rol multijugador masivos en línea, y confiar en el poder de sus súbditos era una buena forma de luchar, ya que no tenían necesidad de moverse por sí mismos y podían protegerse desde lejos. Sin embargo, aunque era un gran método, el riesgo era alto. En el peor de los casos, este país sería destruido. Solo que... no importa si se vuelve loco. ¿Eh? Bajo la confusión de todos, Shinra dijo. Porque puedo matarlo. ¿Por qué tenía la confianza para mantener a Kafka? Era simple, y la razón era que Shinra era el más fuerte. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Kafka, que estaba bajo observación y encerrado dentro de una poderosa prisión subterránea hecha de una fortaleza metálica y varias tecnologías de alta gama, murmuró, completamente encadenado y atrapado en una posición sentada que era bastante incómoda, pues no podía hacer nada. También por eso no dejaba de pensar en muchas cosas, especialmente en su vida. Sabía bien lo que pasaría con él, especialmente después de haberse convertido en Kaiju, y en el peor de los casos, se convertiría en un arma como ese arma numerada que usaba Shinra. Pero está bien. Si su cuerpo podía crear un arma poderosa para proteger este país, ¿por qué no? Sin embargo, aún así, mentiría si dijera que no tenía miedo. No, estaba completamente aterrorizado por lo que le sucedería. Pero también había aceptado su destino desde que se convirtió en Kaiju, y tarde o temprano moriría. A veces, su cuerpo le dolía, y también sentía que ya no era humano. Aún así, lo que más le asustaba no era que lo mataran y lo convirtieran en armas, sino perder el control como Kaiju y luego matar a todos. Si esa escena sucediera, entonces sabía que matarse a sí mismo era mucho mejor. Dejando escapar un suspiro impotente, Kafka mentiría si dijera que no tenía ningún remordimiento, especialmente cuando había sido aceptado en la fuerza de defensa, pero aunque su carrera fue corta, tampoco se arrepentía de haber tomado la decisión de transformarse en Kaiju en aquel momento, porque pudo salvar a todos. Me pregunto cómo estará Ichikawa. A diferencia de Shinra, en quien Kafka creía que era muy capaz y podía hacer cualquier cosa, estaba seguro de que Ichikawa se culparía a sí mismo. En cuanto a Mina, Kafka trataba de no pensar en ella, pues sabía bien que, con lo que era actualmente, no tenía el valor para verla. Aunque ella lo había ayudado a proteger su identidad a pesar de ser la capitana de la tercera división, él rompió su promesa y se convirtió en Kaiju frente a todos. Aunque su excusa podría ser aceptada por todos, ya que quería salvar a alguien, no podía cambiar el hecho de que había roto su promesa a Mina de no volver a usar el poder del Kaiju. Además, como Mina había ayudado a ocultar ese hecho, Kafka temía que su posición se viera afectada y, en el peor de los casos, podría ser degradada a un rango menor o trasladada a un lugar lejano, como el campo. Si eso sucedía, estaba seguro de que no podría perdonarse a sí mismo, especialmente por todo el cariño que sentía por ella y por lo mucho que deseaba estar a su lado para luchar junto a ella. Desafortunadamente, esa oportunidad ya no existía, y era mejor que se rindiera. No, ya se había rendido y pensaba en verla desde lejos. En cuanto a por qué siguió luchando hasta ahora, era por Ichikawa, ya que si Ichikawa no le hubiera dicho que se rindiera en aquel momento, él se habría dado por vencido y habría trabajado día tras día, dormido, y habría observado la figura heroica de Mina desde lejos. Ante sus ojos, Mina era demasiado deslumbrante, hermosa y alguien que estaba en una posición más alta. Aunque Kafka la conocía desde la infancia y habían hecho una promesa juntos, con cómo estaba actualmente, sabía bien que no era adecuado para estar a su lado. Debería haber desaparecido y rendirse, porque una vez más, ahora era un Kaiju. Por favor, cuídala, Shinra.
Shinra podría ser joven, pero Kafka podía confiar en él, y sentía que esa era la esperanza, el amanecer que todos habían estado esperando. Estando al lado de Shinra, Kafka sentía que Mina debería ser más feliz. Desafortunadamente, parecía que Shinra salía con Kikoru, lo que hacía sentir impotente a Kafka, pero comparada con Kikoru, Mina era mucho mejor, ya que Mina tenía esa belleza madura y genial, que era diferente a Kikoru, que era más bien pequeña. Ella debería haber aprendido a seducir a un hombre. Kafka suspiró, pero luego negó con la cabeza, porque tenía que decir que era bastante doloroso pensar en Mina junto a otro hombre, a pesar de haber renunciado a sus sentimientos. Sin embargo, era normal, ¿no? Aunque nuestra lógica entiende que es mejor separarse, nuestros sentimientos aún albergan una sensación de inquietud que no deberíamos tener. Mientras pensaba así, de repente, vio que la puerta de la prisión se abría y vio a varios soldados, incluida Mina. ¿Mina? Es la comandante. Ese intercambio le hizo sonreír, de alguna manera, aunque sabía que tal vez fuera la última vez que se veían. Tráiganlo. Sí, comandante. Mientras Kafka aún estaba bajo las restricciones de las avanzadas correas de materiales que ataban firmemente sus brazos y piernas a la silla, fue trasladado en un coche y luego a algún lugar. Aún así, mientras estaba dentro, Mina era la única que lo acompañaba, y por eso era tan incómodo para él, pues no sabía qué decir, pero... Lo siento. No hay necesidad de disculparte. Esa fue tu decisión. Kafka seguía incómodo, pero preguntó. Entonces, ¿tú estás bien? ¿Crees que estoy bien? Kafka. No puedo controlar lo que te pasará, y mi tarea es solo trasladarte a la sede central. Lo entiendo. Cuando Kafka asintió mostrando su aceptación, Mina cerró los ojos un momento y luego dijo. Pero, aún tienes una oportunidad. ¿Una oportunidad? Kafka estaba desconcertado. No me corresponde a mí explicarlo. Lo sabrás pronto. ¿Eh? Mientras Kafka estaba confundido, pronto llegó a la sede central y fue llevado a una gran instalación avanzada, llena de mucha gente que observaba desde la sala de observación ubicada en la parte superior de la instalación, que tenía ventanas reforzadas hechas de un material diferente al resto, claramente diseñadas para que todos pudieran ver lo que sucedería dentro de esa instalación que también funcionaba como prisión. Sin embargo, a pesar de esas personas, la atención de Kafka fue capturada por el joven que estaba frente a él. Shinra-kun. Oye. Shinra, que llevaba su traje de combate, miró a Kafka con una sonrisa. ¿Cómo te sientes? Bueno. Kafka ni siquiera estaba seguro de cómo se sentía. Bien, aunque quizás quieras preguntarme muchas cosas, déjame ser breve. Shinra miró a Kafka y dijo. Tienes una oportunidad de vivir. ¿Qué? Pero hay una condición. ¿Condición? Sí. Shinra asintió. Debes ser capaz de controlar tu poder. Kafka estaba desconcertado. Dudaba, porque ni siquiera estaba seguro de poder controlar su poder. La puerta de la instalación se cerró herméticamente y no se abriría, sin importar lo que intentaran las personas dentro. Si no lo haces, entonces te mataré aquí. Kafka tragó saliva y supo que Shinra hablaba en serio. Así que da lo mejor de ti y vive, Kafka, y vino. Después de que Shinra dijo eso, apareció de repente frente a Kafka y atravesó el pecho de Kafka, creando un agujero directamente con su puñetazo, mientras parte de su cuerpo salpicaba el suelo y la pared de atrás, antes de que Kafka se derrumbara mientras se agarraba el pecho con fuerza. ¡Guau! Si fuera un humano normal, ya habría muerto, y sería imposible salvarlo, especialmente cuando la habilidad física de Shinra era de lo mejor y además estaba potenciada por el traje de combate. Sin embargo, Kafka no era un humano normal. Era el Kaiju número 8. Cuando la muerte estaba ante él, Kafka se transformó en ese Kaiju. Ya está aquí. La expresión de todos era solemne, especialmente cuando el dispositivo dentro de la instalación había calculado que la forma Kaiju de Kafka tenía un nivel de fortaleza de 9.8. El Kaiju más fuerte que jamás había aparecido en este mundo. Al mismo tiempo, el aspecto de Kafka también cambió. Ya no parecía humano, sino que se había convertido en ese Kaiju, con escamas y placas de color negro carbón, y una energía cian brillando entre las grietas de su cuerpo. Su cabeza, columna vertebral y clavículas parecían estar hechas de hueso expuesto. Grandes placas con espinas dorsales cubrían la parte posterior de su cabeza y cuello por encima de los hombros, siendo la pieza superior de color blanco. Sin embargo, sin duda, la característica más notoria de la forma Kaiju de Kafka sería su rostro demoníaco con dos cuernos cortos y gruesos, un agujero por nariz y dientes afilados y expuestos que se extendían por su cuello.
Aunque la apariencia de Kafka era bastante aterradora, Shinra sintió que la forma Kaiju de Kafka era similar a la armadura de los guerreros del ejército japonés durante el período Sengoku. Pero en ese momento, Kafka, que casi había muerto por el brutal ataque de Shinra, había perdido completamente el control, volviéndose como un Kaiju incontrolable, abriendo sus fauces de monstruo mientras una explosión de energía comenzaba a acumularse en su boca. Ra-a-a. Mientras una enorme energía comenzaba a concentrarse en la boca de Kafka, lista para destruirlo todo, Shinra golpeó esa mandíbula abierta con un golpe ascendente. Habla en idioma humano, para que pueda entenderte. ¡Pum! El impacto del golpe ascendente fue tan fuerte que envió a Kafka al cielo, y como su boca fue forzada a cerrarse, la energía dentro de su boca explotó. La boca de Kafka se desgarró y destruyó directamente, pero pronto se regeneró y quedó completamente bien como si nada hubiera pasado, antes de mirar a Shinra con furia. «Vamos, Kafka». Kafka se lanzó y estrelló su puño contra el rostro de Shinra. Crack. Pum. El suelo duro se agrietó y astilló mientras se creaba un gran cráter con un solo puñetazo. Sin embargo, Shinra esquivó a Kafka con facilidad, luego estrelló su rodilla contra el rostro demoníaco de Kafka, rompiéndolo. Pum. Crack. Pero aún así, ese golpe no fue suficiente para derribar a Kafka. La mano de Kafka se hizo más grande mientras estaba a punto de agarrar a Shinra, listo para aplastarlo hasta matarlo, pero una vez más, Shinra se movió como una mariposa, flotando como mecido por el viento, esquivando el ataque de Kafka por un pelo antes de enviar una ráfaga de golpes brutales. Sin embargo, su duelo hizo que las mandíbulas de todos no pudieran cerrarse al ver a los dos más fuertes peleando entre sí. El soldado más fuerte luchaba contra el Kaiju más fuerte. Mientras los dos peleaban, nadie pensó que pudieran estar parados en esa arena, y si entraban descuidadamente en la pelea, sabían que se convertirían en un lastre para Shinra. En ese momento, Kafka era como el símbolo del terror, algo contra lo que un humano nunca pensaría luchar ni tendría posibilidad de ganar, pero aún así, a pesar de sus limitaciones, Shinra demostró que no era impotente e incluso llevaba la ventaja en esta batalla. Sí, el ataque de Kafka definitivamente destrozaría a Shinra si lograba golpearlo, pero Shinra era capaz de esquivar bien, mostrando su habilidad boxística, que había alcanzado un nivel sobrehumano. Bang. 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 El puño de Shinra era como un cañón, y siempre golpeaba el punto vulnerable de Kafka, rompiéndolo, pero... Maldición, si usara el arma numerada. Este Kaiju es demasiado fuerte. Director, ¿deberíamos detener esta batalla? Aunque Shinra llevaba ventaja en esta batalla, Kafka era como un toro con energía ilimitada, levantándose una y otra vez como si el ataque de Shinra no le hiciera nada. Sí, el ataque de Shinra podría haber agrietado y roto parte del cuerpo de Kafka, pero mientras el choque entre ellos continuaba, Kafka se volvía más fuerte, y su regeneración era tan fuerte como siempre. Mientras todos lo instaban, Isao permanecía en silencio, observando a Shinra, que seguía luchando, esquivando de una manera que nunca creyó posible, pero... Si esto continúa... Si Shinra fuera solo un soldado normal, Isao no dudaría y se habría mantenido firme en su decisión, pero Shinra era su futuro yerno, y su experiencia de haber perdido a su esposa también lo había vuelto mucho más tímido de lo que la gente creía. Shinra había dicho que no podía salvar este país solo, y por eso necesitaba a alguien que lo protegiera a su lado, pero si este país lo perdía a él, ¿no sería aún más dañino para el país? Durante esa vacilación, Shinra gritó. «Despierta, Kafka». Kafka, que se había convertido en Kaiju, se había transformado en un monstruo que solo seguía su deseo de destruir. Quería destruirlo todo, consumido por sus emociones negativas, incluido matar al joven en quien creía que podía proteger este país. No, tengo que despertar. Kafka sabía que debía detenerse, impedirse seguir avanzando, pero su puño no podía ser retirado antes de golpear a Shinra. ¡Pum! Shinra, que fue golpeado, salió volando directamente, chocando contra la pared de atrás que se agrietó, quedó pegado allí un rato antes de caer al suelo, a punto de derrumbarse. En ese momento, todos entraron en pánico al ver que su soldado más fuerte era derrotado, pero Kafka también entró en pánico y gritó, «¡Detente!». Sin embargo, Isao ya no dudó e hizo que sus soldados se movieran, todos rodearan a Kafka y detuvieran esta batalla, o de lo contrario, no podría mirar a la cara a su hija. «Háganlo». Todos se movieron, incluido Gen Narumi, que antes había sido derrotado por Shinra, listos para detener a Kafka, pero... «Deténganse». Cuando el puño de Kafka estaba a punto de estrellarse contra el cuerpo cayendo de Shinra, Shinra gritó.
Todos los soldados que habían sido enviados para detener a Kafka se detuvieron bruscamente al ver a Kafka, que estaba inmóvil, y detuvo su ataque justo cuando estaba a punto de golpear a Shinra. Shinra, que fue golpeado, se sentó en el suelo, pero no mostró ningún dolor y miró a Kafka, cuyo rostro demoníaco comenzaba a volver a su rostro humano con una sonrisa, y dijo: «Bienvenido de nuevo, Kafka». «Gracias, Shinra». Con los ojos llenos de lágrimas, Kafka agradeció a Shinra. Aún así, Shinra se dio cuenta de la posibilidad de entrenar su habilidad física de una manera que nadie podía imaginar con el poder de su Bane Bane no Mi. El método era extraño, pero era más rápido para aumentar su habilidad física. ¿Estás bien, Shinra? Kikoru, que también se había unido a esta operación, rápidamente intentó ayudar a Shinra, que estaba herido después de ser golpeado por el puño de Kafka. Estoy bien. Sin embargo, Shinra cerró los ojos y cayó sobre el pecho plano de su novia. A pesar de ser bastante plano, parecía tener una suavidad única que lo hacía bastante cómodo. Aún así, interiormente, tenía que decir que Mina era mejor. Shinra era. Pero en ese momento, cuando se confirmó que el Kaiju número 8 podía controlarse a sí mismo, todos suspiraron aliviados, pero lo que no sabían era que otro Kaiju peligroso estaba a punto de llevar este país a la ruina. Ahora es el momento. El Kaiju número 9 se había recuperado y sabía que era el momento de traer la era dorada de los Kaiju a este mundo. No vuelvas a asustarme, ¿vale? Lo siento. Deja de llorar, ¿sí? En la habitación del hospital, Shinra secó las lágrimas de Kikoru después de recibir tratamiento por sus heridas. Aunque estaba herido, no era tan grave como parecía. Al contrario, su cuerpo estaba bien, sobre todo porque no era débil. Sin embargo, mentiría si dijera que el puño de Kafka era débil. Algunas de sus costillas estaban rotas. Francamente, si hubiera querido, el puño de Kafka no lo habría golpeado de ninguna manera, pero quiso apostar a que, como estaba herido, Kafka seguramente despertaría, porque así era como un héroe, el protagonista, obtenía el control de su cuerpo. Por lo tanto, se dejó lastimar, y como esperaba, justo antes del golpe final, Kafka había despertado. Aunque estaba herido, sentía que Kafka debería haberlo golpeado más fuerte, especialmente por lo que había hecho. Sin embargo, no se arrepentía realmente, ya que Mina era una mujer maravillosa. Si Kafka no se hubiera convertido en Kaiju, aunque no fuera soldado ni tuviera talento, pero hubiera decidido enfrentarse a Mina, Shinra sabía que su final no habría sido así. Sin embargo, como Kafka se había convertido en Kaiju, ya no se podía hacer nada. El poder de Kafka podría ser fascinante, pero Shinra no planeaba tomarlo, sobre todo porque no quería convertirse en Kaiju. Aunque había tomado las habilidades de un Kaiju anteriormente, no tomó la apariencia del Kaiju ni su ADN en su cuerpo, solo las habilidades especiales, especialmente la habilidad de fusión, que era la que más le gustaba. Sí, si Shinra lo deseara, podría tomar una copia de todo el Kaiju número 9, pero si se atrevía a hacerlo, su cuerpo también se convertiría en el de un Kaiju. Aunque él podría estar bien, ¿qué pasaría con sus futuros hijos? ¿Sus hijos se convertirían en Kaiju cuando sus mujeres dieran a luz? Por eso Shinra no tomó todo del Kaiju anteriormente. Solo consideró las habilidades y algunos conocimientos. El resto, como habilidades físicas, rasgos y muchas otras cosas, las ignoró. A menos que tuviera una manera de controlar esos rasgos, que estaban registrados en su ADN o semen, para que no fueran heredados por sus hijos, entonces no se atrevería a quitarle los rasgos del Kaiju con su ojo de usurpación. Sí, Shinra también podría usurpar las habilidades de Kafka, pero no era tan cruel para hacerlo, especialmente cuando el poder de la forma Kaiju de Kafka no era lo que más necesitaba, y aunque no podía decir que fuera una buena persona, sentía que era demasiado si le quitaba el poder a Kafka, aunque el destino de este chico ya fuera bastante malo. Al menos, después de que Kafka se convirtiera en Kaiju, debería convertirse en un héroe en lugar de estar sin esperanza e indefenso como antes. Shinra sabía que era ingenuo, pero con la habilidad de fusión del Kaiju número 9, que le permitía obtener la habilidad de todo lo que fusionaba en su cuerpo, no tenía necesidad de apresurarse a convertir sus ojos en el Eternal Mangekyo Sharingan. Con esta habilidad de fusión, podía fusionarse con ese humano talentoso en el mundo de One Piece. Sí, después de obtener el poder del Kaiju número 9, planeaba regresar al mundo de One Piece, ya que era la mejor manera de volverse más fuerte en ese momento. El mundo de Kengan era demasiado débil para mejorar su habilidad. El mundo de Kaiju número 8 era un poco difícil, ya que los humanos eran débiles, y el Kaiju podría causar una extraña mutación en su cuerpo.
En cuanto al mundo de Naruto, francamente, no tenía suficiente confianza para regresar a su nivel actual, especialmente cuando sus experiencias de batalla aún eran escasas y tampoco tenía un poder absoluto que pudiera destruir a todos sus enemigos. El Mangekyo Sharingan podría ser bueno, pero simplemente no era suficiente, pues Shinra sabía bien que muchos de sus enemigos eran existencias irracionales y tenían muchos ejércitos bajo su mando, especialmente en ese mundo, donde había sido etiquetado como criminal, lo que permitía a sus enemigos hacer que otros los ayudaran a derribarlo. Mientras tanto, el mundo de One Piece tenía una gran variedad de poderes únicos, y podría volverse más fuerte en ese mundo con facilidad, especialmente cuando nadie sabía realmente de él. Al mismo tiempo, Shinra también sentía que necesitaba pensar primero en qué hacer en el mundo de Naruto, excepto matar a quienes lo habían puesto en peligro, sobre todo porque no quería vivir o gobernar con terror, ya que era problemático y agotador. La mejor manera de gobernar era como Sarutobi Hiruzen, que fingía ser un santo, haciendo que la gente fuera fanática y lo sirviera como adoradores. Creencia. Esa era una fuerza poderosa, especialmente para el gobernante, ya que podía obligar a sus súbditos a sacrificar sus vidas. Un ejemplo son las cruzadas, las campañas a Tierra Santa destinadas a reconquistar Jerusalén y sus territorios circundantes del dominio musulmán, ya que muchos soldados lucharon por sus creencias en esa guerra. Pero antes de todo eso, su fuerza individual necesitaba mejorar, y con la Bane Bane no Mi, se dio cuenta de que era más fácil mejorarla. La habilidad de la Bane Bane no Mi era dar a su cuerpo las propiedades de un resorte o convertir su cuerpo en un resorte. El uso del resorte tenía muchos propósitos, pero principalmente, era absorber energía, especialmente energía cinética, que luego podía ser liberada más tarde. Sin embargo, esto tenía un límite, ya que era imposible absorber energía sin un límite, y cuando alcanzara el límite, se rompería, como Bellamy, que fue golpeado hasta casi morir por él y Luffy en la historia original. Pero cuando Shinra rompiera ese límite, podría mejorar aún más esta habilidad, lo que aumentaría su defensa, haciéndolo invulnerable, ya que podría absorber todos los ataques, especialmente los de tipo energía cinética. En cuanto a los tipos de calor o elementos, como congelación, luz, o incluso tipos únicos de habilidades que no dependían de habilidades físicas o cinéticas, era un poco problemático, pero si desarrollaba aún más la Bane Bane no Mi, podría ser capaz de rebotar todos los ataques y devolvérselos a sus enemigos. Aún así, podía pensar en eso más tarde, especialmente cuando tuviera que derrotar primero al Kaiju número 9 y tomarlo todo. Sin embargo, antes del Kaiju número 9, primero tenía que vencer a la mujer que tenía ante él. De repente, Kikoru se montó sobre su cintura, y su pequeña palma alcanzó su zona sensible, que rápidamente se puso rígida como una lanza, lo que la hizo sonrojarse y excitarse. Puede que estés herido, pero esta cosa está tan saludable como siempre, ¿eh? Kikoru. Está bien. No tienes que moverte, solo disfruta, ¿sí? Mientras se quitaba los pantalones hábilmente, sostuvo el gran objeto en la parte inferior de su cuerpo, suspirando para sus adentros, pensando que él era como un kaiju, pero como soldado de la fuerza de defensa, juró vencer a este kaiju. Con su arma única, Kikoru engulló al kaiju de Shinra dentro de su cuerpo, lo que la hizo temblar, contraerse y llegar al clímax, lo que la hizo darse cuenta de que necesitaba tiempo para convertirse en una soldado poderosa. ¿Estarás en la primera división? Sí. Después de su batalla, Shinra también se recuperó, y Kikoru juró volverse más fuerte. También por eso fue trasladada a la primera división, donde aprendía bajo el mando de uno de los soldados más fuertes, junto con su padre. También había decidido empuñar el arma número 4. Aunque Kikoru estaba un poco desamparada porque no quería separarse de Shinra, también sabía que si quería proteger mejor este país, tenía que volverse más fuerte. Aunque Shinra de alguna manera podía ayudarla y entrenarla, ya que era el más fuerte y el mejor en el entrenamiento, temía no poder contener sus deseos cuando estuviera con él, así que era mejor separarse y verse durante los fines de semana. Aunque Shinra se sintió un poco impotente, también entendía que aunque estuvieran juntos, era imposible que fueran como una pareja normal de un anime de comedia de harem. En cambio, como eran soldados y podían morir en cualquier momento debido a su profesión, eran bastante libertinos en su relación. Probablemente, esa era también la razón por la que Isao alejó a su hija de Shinra, porque si no lo hacía, entonces Kikoru podría quedar embarazada. No, incluso podría desear ser embarazada por él, considerando lo peligroso que era este mundo.
En cualquier caso, Shinra no siguió a Kikoru a la primera división y se quedó en la tercera división, aprendiendo gestión, especialmente cuando la base de esta división tuvo que ser reconstruida después de que fuera destruida en su mayor parte por el ataque del Kaiju anteriormente. Más importante aún, ya fuera Isao, Narumi o todos los demás, ya no tenían nada que enseñar a Shinra, ya que él había aprendido todo de ellos, lo que los hacía sentir tan impotentes. Así que simplemente lo dejaron ir y le dieron lo que quería, ya que cuanto más fuerte fuera él, mejor. Pero entonces, en este mundo, Shinra tampoco se olvidó de ganar dinero, y la mejor manera de hacerlo era a través de propiedades. Muchos edificios y terrenos fueron destruidos por los Kaiju, y él los compró a bajo precio para luego reconstruirlos. Ya fueran granjas, edificios comerciales o incluso vecindarios, compró todo tipo de propiedades, y aunque un Kaiju pudiera aparecer y destruir sus propiedades, todo estaba bien, porque era el soldado más fuerte de la fuerza de defensa. Si un Kaiju se atrevía a atacar sus propiedades, él saldría personalmente a eliminarlo, lo que hizo que Isao asintiera con la cabeza ante su yerno, pensando que Shinra también era bueno administrando su dinero, y nadie le decía nada porque no había hecho nada que violara las leyes. O incluso si lo hiciera, nadie decía mucho, ya que todos más o menos hacían lo mismo que él. Afortunadamente, aunque estaba bastante ocupado, la fuerza de defensa no lo obligó a encargarse de Kafka. En cambio, Isao y Narumi se encargaron personalmente de Kafka, enseñándole, y si realmente se volvía loco contra Isao y Narumi, él no podría hacer nada porque ellos dos estaban entre los más fuertes de la fuerza de defensa. Aún así, sí había un problema. Sé comandante. Mina. Llámame Mina. Cuando terminaba su trabajo, Mina lo empujaba hacia la cama, lamía su cuello sudoroso mientras se aferraba a él, apretando firmemente sus muslos gruesos contra su cintura y moviendo sus grandes nalgas contra su parte, lo que lo dejaba sin palabras. Después de conocer el placer que venía del acto amoroso, no podía detenerse y seguía buscando más y más. La idea de que él la tratara como un juguete, pero siendo amada y desordenada, la hacía no poder parar, pues amaba esa sensación cuando estaba con él. Esta actividad la ayudaba a olvidar todos sus problemas, la hacía sentir relajada, y comenzaba a esperar un futuro con él, especialmente porque nunca le había dejado usar protección. Aunque Shinra estaba contento con su situación, también necesitaba recordarle su situación, pero... Estoy bien. Su voz era suave, llena de amor, cariño, dependencia y todo, ya que Shinra se había convertido en un pilar que la sostenía. Mientras esté contigo, estoy bien con ser tu amante. Sin embargo, aunque Mina era la amante, deseaba tener el fruto de su amor antes que Kikoru, así que no lo dejaba ir, moviendo sus caderas mientras sus piernas se envolvían firmemente alrededor de su cintura, sintiendo su ardiente desorden llenar profundamente su vientre mientras sus ojos se revolvían de felicidad. Shinra estaba indefenso, pero con la señal de amor entre ellos, sabía bien que tendría que regresar a este mundo, y le era imposible no regresar, así que por eso, sabía que debía obtener el Eternal Mangekyo Sharingan, porque si no, le sería imposible viajar entre mundos sin límites, y si era posible, también debía obtener una habilidad relacionada con el tiempo, para que, en caso de que se fuera por mucho tiempo, para ellas pareciera un tiempo corto, Inmortalidad. Si era posible, debía obtener ese tipo de habilidad, porque aunque no pudiera matar a sus enemigos, cuando sus enemigos murieran, él podría sobrevivirles. Aún así, seguía mejorándose mientras pasaba sus días con Kikoru y Mina. Las dos parecían competir entre sí hasta que, finalmente, en la ciudad de Shinagawa, Tokio, varios terremotos ocurrieron en esta área. Algunos pensaron que era algo normal, ya que los terremotos eran comunes en el país. Cuando Shinra pensó en esto, tuvo que decir que la gente de este país era tan miserable porque, además de los Kaiju, este país carecía de recursos y también era azotado por desastres naturales casi a diario. Sin embargo, esos terremotos eran una actividad antinatural, y no eran algo causado por un fenómeno natural, y pronto, todos vieron la causa de esos desastres desde un enorme agujero repentino que surgió en la ciudad de Shinagawa. ¿Eh? ¿Qué es esto? Cuando todos estaban confundidos, una multitud de Kaiju con forma de hormiga salieron del enorme agujero, listos para llevar el terror a la gente de este país. ¡Corran! Todos se dieron cuenta del desastre inminente que estaba por caer sobre el país, y huyeron rápidamente, tratando de salvar sus vidas. ¡Mamá! Naturalmente, aunque algunos pudieron escapar, otros no pudieron, y estaban a punto de morir, siendo despedazados por las mandíbulas de esos Kaiju con forma de hormiga.
Todos estaban en su más profunda desesperación, y pensaron que iban a morir, pero de repente, el kaiju con forma de hormiga se detuvo, quedó inmóvil antes de ser partido por la mitad y morir. Cuando todos estaban confundidos, una figura que les trajo esperanza apareció. ¿Están bien? Ah, ¿sí? Vayan y evacúen al refugio. Empuñando su kukri, Shinra, que llevaba el arma número 6, miró al grupo de civiles, diciéndoles que evacuaran, lo cual. Uchiha-san. Mientras todos estaban felices, pensando que su héroe había llegado, Shinra también estaba feliz porque el kaiju número 9 que había estado esperando finalmente se había mostrado. Han aparecido monstruos en la ciudad de Shinagawa. Se recomienda encarecidamente a los residentes que actúen para proteger sus vidas de inmediato. Los residentes deben evacuar a sus refugios designados inmediatamente. La emergencia se escuchaba en todas partes, a través de varios medios, incluidos teléfonos inteligentes, radio, televisión e incluso informes directos de helicópteros, que instruían a todos a evacuar lo antes posible, ya que un grupo de kaiju había aparecido. A diferencia de antes, el número era demasiado grande, y podrían haber alcanzado miles mientras salían en masa del subsuelo, aparentemente sin fin, haciendo que todos se estremecieran ante la posibilidad de lo que le pasaría a este país. Este país está perdido. Muchos de ellos pensaron que este país pronto sería gobernado por los kaiju, y que deberían haberse mudado de este país. No, muchos de esos ricos y poderosos ya se habían mudado al país con una gran extensión de tierra, dejando atrás sus riquezas y vendiéndolo todo. ¿A quién le vendieron sus riquezas? Era obvio. Congélense. Cuando el kaiju con forma de hormiga estaba a punto de emerger y salir de su escondite, listo para llevar la ruina a este país, todos ellos quedaron completamente congelados. Shinra, que llevaba su arma número 6, congelaba a todos los kaiju cada vez que los veía, incapacitándolos al instante. Cada vez que estaba allí, la temperatura bajaba rápidamente a niveles gélidos, similares a los de la Antártida, haciendo que aquellos cerca de él sintieran que también se congelarían hasta morir. Sin embargo, aún así, los ojos de todas esas personas estaban llenos de esperanza, optimismo y la creencia de que mañana estaría bien, porque tenían a Shinra con ellos. Siguiente. Shinra miró a su grupo de asistentes, que se quedaban a su lado para ayudarlo, encargados de diversas tareas mundanas como explorar y rescatar, entre otras, demostrando el trato especial que recibía. Sí, señor. Aún así, nadie se quejaba, y a pesar del frío, seguían sus palabras fielmente. Mientras tanto, Shinra, que mataba un kaiju tras otro, había planeado colonizar este mundo. Sí, colonizar. Similar a cómo el Imperio Británico se expandió hasta convertirse en el imperio más grande del mundo colonizando numerosos países, extrayendo sus recursos y luego vendiendo sus productos a esos países. Shinra pensaba lo mismo, creyendo que todos los recursos de este mundo se desperdiciarían si los kaiju lo destruían todo, así que bien podría construir su poder en su mundo y tomar el control de este planeta. Sin embargo, tenía que decir que los kaiju comenzaron a ser creativos al atacar desde el subsuelo, algo que nadie esperaba y que difícilmente se podía predecir, ya que había cierta limitación en lo que la tecnología actual podía detectar desde el subsuelo. Cielo, tierra y mar. Ser atacado por todos lados por kaiju, lo que hizo que Shinra se preguntara si la gente de este mundo recibía el juicio final de Dios. Se decía que al final del mundo, una bestia de la tierra emergería, y de alguna manera los kaiju encajaban bien en la descripción, pero aunque no estaba seguro de lo que pasaría con este mundo, como sus seres queridos vivían en él, entonces, por supuesto, tenía que protegerlo. Afortunadamente, para luchar contra esos desastres en este mundo, no era el único que podía pelear, y muchos guerreros fuertes surgieron uno tras otro, dándolo todo para salvar su hogar. Vamos, chicos. No se queden atrás ante ese novato. Creo que solo quieres saldar tu deuda derrotando a la mayor cantidad de kaiju, ¿verdad? Maldición. Muestren algo de espíritu de lucha. Aunque Narumi había sido derrotado por Shinra, nunca se rindió y siguió luchando, volviéndose más fuerte, tratando de lavar la vergüenza de ser derrotado por un novato, pero desafortunadamente, no podía ganar, y peor aún, incluso había pedido dinero prestado a Shinra. Sí, Narumi podría ser poderoso, pero era un gastador horrible, gastando su salario como agua que sale de un grifo. Al final, no tenía nada, y al final, recurrió a pedir prestado a otros, y naturalmente, aunque había perdido contra Shinra, decidió pedir dinero prestado a Shinra.
Narumi no estaba seguro, pero había mucho dinero que había pedido prestado a Shinra, e incluso había intereses, incluido el acuerdo correspondiente, que habían hecho frente a un notario, pero como nunca pensó demasiado, solo aceptó, pero cuando vio su deuda, se sintió impotente hasta que Shinra le dijo que si podía matar más kaiju que él, Shinra le cancelaría la deuda, lo que lo hizo trabajar aún más duro. ¡Wow! Muere, kaiju. Mientras los miembros de la primera división miraban impotentes a su capitán de división, seguían a Narumi de todas formas, ya que aunque Narumi era así, seguía siendo un soldado confiable. ¿Estás bien, Shinomiya-san? Rin Shinonome miró a Kikoru, la oficial bajo su pelotón, que se había sentido incómoda por un tiempo. Sí, estoy bien. Ya no siento náuseas ahora. Creo que no deberías unirte a esta batalla. No, me uniré a esta batalla, pero luego descansaré. Está bien, pero no te fuerces. Gracias, líder de pelotón Shinonome. Aún así, ¿por qué Kikoru se sentía mareada? O más bien, Mina también se sentía un poco mareada, pero afortunadamente, no necesitaba pelear desde cerca y solo tenía que hacerlo desde la distancia con su nuevo y poderoso cañón de riel anti-kaiju de clase gigante, que podía alcanzar incluso a un kaiju a 20 kilómetros de distancia. ¡Pum! En un solo disparo de su arma, Mina destruyó varios kaiju gigantes que se habían reunido en grupo, causando que todos sintieran asombro y admiración, pero ella seguía tan tranquila como siempre mientras, inconscientemente, se llevaba la mano a su vientre. Sin embargo, Kikoru sintió que no debería haber perdido contra Mina y que definitivamente sería mejor. En cualquier caso, quien tenía el estado de ánimo más complicado y quien estaba más ansioso por demostrar su valía era Kafka Ibino. Después de su batalla con Shinra, Kafka se había esforzado al máximo para entrenar, controlar el poder y aprender muchas cosas, para poder proteger este país de los kaiju. Ahora era el momento. Era el momento de mostrar el resultado de su arduo trabajo. Kafka estaba listo para transformarse en su forma kaiju, pero de repente, un gran kaiju apareció frente a él. Un kaiju familiar con cabeza de hongo, pero con la parte inferior de un kaiju con forma de hormiga, una combinación grotesca pero poderosa. Pero sus ojos se abrieron al reconocer a ese kaiju. Kaiju número 9. Finalmente te encuentro, kaiju número 8. El kaiju número 9 parecía feliz, luego apuntó con su dedo en dirección a Kafka, y entonces... ¡Bang! El hombro de Kafka fue destrozado y se creó un agujero, ya que el kaiju número 9 disparó su dedo como una bala penetrante, haciendo que Kafka hiciera una mueca de dolor y apretara los dientes. Pronto te fusionarás conmigo, y juntos gobernaremos este planeta. Luego, cuando el kaiju número 9 terminó de hablar, todas las alarmas de emergencia sonaron rápidamente desde varios puntos de la ciudad, porque todos los kaiju muertos que habían sido derrotados y habían fallecido resucitaron de entre los muertos, y lo que era peor, habían aparecido varios kaiju número 9. No te lo permitiré. Bajo esta escena desesperada, una explosión de electricidad brillante lo envolvió, antes de que Kafka se transformara en el kaiju número 8, y rápidamente se convirtiera en el más fuerte. Sí, lo haré, y te fusionarás conmigo. Mientras los dos kaiju se preparaban para su batalla, Shinra desplegó sus dos alas y se dispuso a terminar esta pesadilla. Aquí el líder de pelotón Tabuchi. La fuerza de los kaiju ha aumentado. Aquí el líder de pelotón Miyake. Aquí también es igual. La situación ha dado un giro completo de 180 grados. Aquí Ichikura. Aquí también es igual. Todos los soldados hacían sus informes debido al cambio en los kaiju que se volvían más fuertes y resucitaban en el campo de batalla. La retaguardia estaba abrumada por los informes, pero aún así, daban todo de sí a pesar de lo difícil que era su situación, especialmente. No puede ser. Se está expandiendo aún más. Todos los kaiju se han extendido más y atacarán todo Tokio. Mientras la alarma de emergencia resonaba dentro de la ciudad, Shinra usó el arma número 4, que debería haber sido empuñada por Kikoru. Dos alas similares a las de una libélula emergieron de su espalda mientras su cuerpo se elevaba directamente hacia el cielo, mientras Shinra escuchaba el informe y miraba los datos dados por la sede central sobre la ubicación de la anomalía, especialmente todo lo relacionado con el kaiju número 9 y también con los kaiju resucitados que habían sido asesinados por todos. El kaiju número 9 era un kaiju único que nunca había aparecido en la historia. Además de fusionarse, podía controlar, crear e incluso resucitar a un kaiju. Aún así, aunque el kaiju número 9 era impresionante, Shinra sabía que la base de toda habilidad siempre había sido la energía. Así como el sol necesita hidrógeno para crear energía, es imposible que el kaiju número 9 realice todas esas habilidades irracionales sin un límite, a menos que
se fusione con el Kaiju número 8. A diferencia del Kaiju número 9, Kafka, en su forma de Kaiju número 8, no tenía habilidades especiales excepto un rayo y una poderosa habilidad física, pero su energía era casi ilimitada. No era ilimitada, sino que era como una acumulación de algo de un pasado lejano, pero cuando todo eso se usara, naturalmente desaparecería, pero a diferencia de un humano que necesita comida, un vehículo que necesita gasolina o una planta que necesita luz solar, la energía de Kafka provenía de emociones negativas. Usar una emoción para volverse más fuerte. Aunque era un tipo de energía asombroso, este tipo de energía también dependía de la voluntad humana, así que si de alguna manera el lugar donde uno luchaba estaba lejos de los humanos, como en las profundidades del mar, el espacio o cualquier otro lugar donde los humanos no pudieran vivir, su poder sería solo mediocre, o incluso se debilitaría aún más. Naturalmente, aunque el poder de la emoción era genial, Shinra realmente no quería especializarse en eso, y si era posible, tenía muchas fuentes de energía, ya que cuanta más energía, más fuerte era. ¿Qué sentido tiene pensar en esto ahora? Solo debía pensar en cómo volverse más fuerte y tomar las habilidades del Kaiju número 9, para poder obtener una habilidad de fusión completa y más poderosa. Dame todas las posiciones de esos Kaiju. Sí, señor. En su visor de alta tecnología, se mostraba la imagen de un mapa de todo Tokio, y varios puntos rojos, que indicaban dónde habían aparecido, resucitado y se habían vuelto más fuertes los Kaiju, le fueron mostrados. Shinra también cambió su arma por una bayoneta, ya que podía usarse tanto en combate cuerpo a cuerpo como a distancia. El combate cuerpo a cuerpo podría ser más cool, pero en el mundo moderno, sin duda, el combate a distancia es el rey. Tomando una respiración profunda, las alas en su espalda se movieron cada vez más rápido antes de que desapareciera, dejando una explosión sónica que sobresaltó a todos. De repente, todos los puntos rojos que representaban a los Kaiju en el mapa que se mostraba en el mapa grande desaparecieron uno tras otro, siendo eliminados por Shinra. Increíble. Aunque nadie podía ver su figura, todos podían sentir el fuerte viento y la explosión sónica que dejaba atrás antes de que el Kaiju que habían tenido problemas para combatir fuera diezmado y derrotado hasta convertirse en un montón de carne muerta. Nada podía detenerlo. Su velocidad era demasiado rápida para ser seguida, pero aún así, todos suspiraron aliviados de que este soldado más fuerte existiera a su lado. Cierto país podría haber desarrollado una investigación para fusionar el cuerpo del Kaiju en el humano, pero nadie pensaba que esa investigación pudiera ser mejor que su soldado más fuerte, Uchiha Shinra. Con el arma número 6, podía congelar cualquier cosa, matándolos bajo la temperatura gélida, y con el arma número 4, se convertía en el humano más rápido que jamás hubiera existido, alcanzando más de un match. En ese momento, el amanecer de la victoria estaba ante sus ojos, y el Kaiju número 9, que había causado el desastre, también estaba siendo atacado en grupo por Kafka, Narumi, Kikoru, Oshina y Mina. Kafka en su forma Kaiju más fuerte, Narumi con su arma número 1, que le permitía leer el futuro, Kikoru con su alto poder de combate desatado y su poderoso estilo de hacha, Oshina, el especialista en combate cercano, y Mina, la combatiente a distancia más fuerte. Sabiendo que Shinra trabajaba duro para borrar a todos los Kaiju que aparecían, resucitaban y se volvían más fuertes, podían concentrarse en derrotar al Kaiju número 9. Maldito seas. El Kaiju número 9, que lo había dado todo, estaba abrumado ya que, a diferencia de otros Kaiju numerados que tenían habilidades especiales que les permitían luchar solos, era un tipo líder, pero aún así, no era débil. Podía volverse más fuerte aprendiendo, y al aprender, se volvería aún más fuerte, derrotando finalmente a todos los soldados que intentaban eliminarlo. Sin embargo, aún así, sabía que era imposible fusionarse con el Kaiju número 8, especialmente cuando Narumi, Kikoru, Oshina y Mina no lo permitirían. Pum. 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 Salpicadura. Corte. Rebanada. Mina, que estaba apoyada desde la retaguardia, disparó su cañón, rompiendo todas las extremidades del Kaiju número 9. Mientras tanto, Narumi, Kikoru y Oshina trabajaron juntos, cortando y derribando a este Kaiju apuntando a su núcleo. Desafortunadamente, el Kaiju número 9 era un oponente más astuto de lo que imaginaban, pero afortunadamente, no eran los únicos que atacaban. Es tu fin, Kaiju número 9. El puño de Kafka brilló con electricidad y una enorme cantidad de energía se acumuló en ese puño antes de que lo lanzara contra el Kaiju número 9. ¡Pum! El poderoso ataque engulló por completo al Kaiju número 9 y confirmó la victoria de la fuerza de defensa. Una victoria para todos. Se acabó.
Kafka, que estaba de pie sobre la calle de asfalto arruinada, miró al cielo con una sonrisa feliz porque podía ayudar a todos. Ganamos. Todos los que escucharon el anuncio de la victoria vitorearon felices, pero lo que no sabían era que el Kaiju número 9, que sabía que no podía derrotar al Kaiju número 8 para fusionarlo en su cuerpo, no se había rendido. En cambio, el Kaiju número 9 había cambiado su objetivo hacia otra persona. ¡Pum! En la sala de monitores donde todos vitoreaban felices, una explosión repentina sobresaltó a todos, y antes de que pudieran ver, apareció el familiar Kaiju que traía el terror a todos. Kaiju número 9. Te llevaré conmigo, Isao Shinomiya. Sí, el Kaiju número 9 había cambiado su objetivo hacia Isao, el portador del arma número 2, también conocido como el soldado más fuerte del pasado. Mientras se fusionara con Isao en su cuerpo, se volvería más fuerte y también obtendría todo el conocimiento de este país. Director. Naturalmente, Isao no retrocedería y decidió enfrentar esta batalla porque era un soldado, pero cuando estaba listo para luchar. Salpicadura. El Kaiju número 9 que se pensaba traería el terror fue destruido cuando vieron a una figura familiar parada sobre el cadáver del Kaiju. ¿Está bien, director? Con lágrimas en los ojos, todos gritaron su nombre. Uchiha-san. Durante la crisis, cuando todos pensaban que era el fin, Shinra llegó.